Muy buenas youtubers, otro tutorial más conmigo. Soy Carlos Álvarez Velázquez y el tutorial de hoy trata sobre cómo generar efectos atmosféricos con V-Ray y Maya. Como por ejemplo puede ser niebla, puede ser también polvo, puede ser esos rayos que entran por la ventana que son conocidos como rayos de Dios y, como no, crear nubes, ¿no? Pues todo esto os lo voy a explicar dentro de este tutorial un poco largo, pero que merece la pena que toméis nota pasito a pasito de todo. Voy a poner aquí en los comentarios que me han puesto. Casi todos son privados, menos uno que son públicos, que hay que destacar que voy a solucionar dos problemas de otros tutoriales anteriores de otras personas, otros youtubers, que me dice uno que cómo soluciono el problema cuando, por ejemplo, entro dentro de una niebla que está aplicada a un objeto. La solución está dentro del vídeo. Y la otra duda muy importante, de las muchas que me han escrito, sería cómo solucionar el problema de cuando, por ejemplo, aplico un material 3D a una niebla y esa niebla no hace efecto, o sea, no se ve. O sea, si aplico, por ejemplo, el material de nubes, no va a funcionar. Pues también explico la solución dentro del problema, ¿vale? Y nada más, vamos a quitar esto y os voy a poner por aquí el resultado final, más o menos de los que vamos a ver dentro del tutorial. Y os advierto, muy importante este tutorial, uno de los más importantes y más currados por mi parte. Sé que se puede hacer un poco pesado, lo iba a hacer en dos partes, pero al final he dicho no, mejor en una, para que el que entre, que lo vea y que aprenda todo el tironcito. Así que nada, youtubers, quito esto y al lío que me enfrío. ¡Chao! ¡Hey! ¿Qué pasa, youtubers? Vamos directamente al Maya, que tengo preparado una escenita muy sencilla, que tiene un sol, un plano, un cielo y una configuración muy básica de la Physical Camera de V-Ray, ¿no? Entonces, hay dos formas importantes, dos formas de aplicar un V-Ray Environment Fog, ¿no? Directamente a un objeto o directamente a una atmósfera. La atmósfera la vamos a ver luego al final. Y inicialmente, para explicar los pasos más sencillos y que se puedan entender mejor, lo vamos a hacer con un cubo, ¿vale? Vamos a crear un cubo aproximadamente de unos 20 unidades. En principio, Maya lo tiene configurado como centímetros, pues serían centímetros, ¿vale? Pero yo lo llamo unidades. Lo colocamos ahí y le vamos a aplicar un nuevo material de V-Ray Standard Material. Bien, y vamos a hacer un render para que veáis qué ocurre, cómo está configurada la escena. Muy sencillita, resulta bastante interesante y no tiene nada. Vale, entonces ya está todo correcto. Ahora, ¿cómo aplico yo el Environment Fog de V-Ray a este objeto? Pues muy sencillito. Nos vamos al material aplicado. Echamos para atrás con este botoncito y aquí pone volumen material. Pinchamos aquí en el checker. Nos vamos a V-Ray Volumetric y pinchamos, cualquiera de estos sirve, ¿eh? Pinchamos en el environment, que es del que trata el tutorial. Si queréis que haga de la Area Perspective y Scatter volumen y simple volumen, me lo decís, ¿vale? Y yo hago el tutorial. Pero muchos comentarios en el vídeo. Y si hago un render que está aplicado, si os dais cuenta, se selecciona el objeto y está aplicado los dos. Si hago un render, en principio debería verse, pero no se va a ver. ¿Veis? No se ve. ¿Por qué no se ve? Porque hay que configurar el material. Sin el material no funcionaría, ¿vale? Dependen uno del otro. Pero lo que hay que hacer es bajar la opacidad. Bajamos la opacidad a nulo y hacemos de nuevo el render. Y ya tenemos esa niebla. En este caso parece como polución o un tono amarillento, y es porque solamente recibe rebotes de luz, las partículas que genera esta niebla, directamente del sol. Si hubiesen más luces, pues tendría otros tonos. No es real porque si estamos en un exterior, muy importante definir exterior e interior, tendría un GI, ¿no? Unos rebotes de iluminación global, en este caso sería el cielo. Entonces, para que se vea reflejado en la configuración del V-Ray Environment Fog, tenemos que activar el Scatter GI. Y os recomiendo de 2 a 4. Voy a poner 4. Más de 4 es tontería, no se va a apreciar, ¿vale? Y hacemos un render y fijaros que se ve bastante blanco. Si lo bajamos, por ejemplo, a 2, será un pelín menos, porque son 2 rebotes en vez de 1, perdón, en vez de 4. Pero vamos, que prácticamente entre 2 y 4 está bastante bien. Yo lo veo aceptable. Si lo incrementáis mucho, va a incrementar el tiempo de render, pero no se va a ver realmente la calidad, ¿no? O sea, se va a ver igual que si pusiésemos 4. Bueno, importante deciros que esto es simplemente para que afecte. Lo que desactivéis no afectará. O sea, si desactiváis esto, pues como utilizamos una cámara, no se va a ver la niebla. Es absurdo, ¿no? Pero bueno, aquí está. Eso lo vais probando vosotros, que no es importante. Bueno, dicho esto, vamos a dividir en
ahí en 2 módulos, ¿vale? Tiene 2 algoritmos para calcular la calidad y configurar las distintas nieblas. Esta trae niebla simple, sea sin materiales, ¿vale? Una niebla normal y corriente. Y si le aplicamos un material, por ejemplo, al Fog Density, ya se configuraría la calidad en este apartado, en el Ray Marching, ¿vale? Para configurar la calidad en este apartado inicial con una niebla simple sería con las subdivisiones. Las tengo desactivadas porque creo que va a ser el futuro. Las subdivisiones creo que van a desaparecer y me estoy ya preparando bastante bien. Pero se activaría desde aquí. Usa el Local Subdivision y aquí ya podríamos modificarlo, ¿vale? A más subdivisiones, más tiempo de render, pero más calidad, mucha más calidad. Entonces yo lo dejo así, lo dejo por 8 por defecto y lo dejo así inicialmente, ¿vale? Dicho esto, con esto la calidad, ¿vale? Importante que lo sepáis. En un futuro creo que va a desaparecer. Vamos a definir todos los parámetros aproximadamente de todo esto. El IOR apenas sirve, será cuando entre la luz, pero bueno, en principio esto no hace falta que lo veamos. Y tampoco vamos a ver la emisión ni el multiplicador de la emisión, que sería los rebotes internos, o sea, la emisión interna que tiene. Este principio vamos a dejarlo negro. Si lo cambiásemos a un tono más clarito, un tono cambia, es que no es apenas perceptible. Es tontería explicarlo. No es importante. Si queréis ya jugáis vosotros y dejáis comentarios de qué resultados os da. Pero vamos, poquito. Dicho esto, tenemos el color para dar la intensidad y el fog distance. Están unidos estos dos, proporcionalmente. Están todos unidos, pero estos son lo prioritario. Si yo, por ejemplo, cojo aquí un color, vamos a coger un color verde, aproximadamente un brecillo por aquí. Vale, más intensidad, verde tal que ahí. Por ejemplo, y a un render ya tiene la niebla ese tono verde, ¿no? ¿Cómo funciona la niebla? Entonces entra la luz dentro de la niebla y a una cierta distancia esa luz se va a teñir de este color. ¿Dónde definimos esa distancia? Aquí. En este caso mi cubo es de 20 por 20. Y yo estoy diciendo que a los 10 unidades, o en este caso centímetros, se tiña la luz de este color, ¿no? Se empieza a teñir antes, pero va poco a poco progresivo y ya donde se pone tiñe de verdad es a los 10 centímetros. Entonces, con esto vamos a dar la densidad realmente, o la intensidad, a la niebla. Si yo pongo, por ejemplo, 25 y hago un render, pues si mi cubo es de 20, pues se va a ver el comienzo a teñir aquí en el centro. El comienzo de que se empieza a teñir. Se va a ver muy poquito. ¿Lo veis? Apenas nada. Si yo quiero que, por ejemplo, se tiña 1 centímetro, fijaros ya en el sampleo, que ya se ve casi sólido, significa que cuando pase 1 centímetro o 1 unidad, ya se tiñe. Vamos a ver qué ocurre. Si os dais cuenta, se obtiene casi un sólido. O sea, si lo bajásemos a decimal, tendríamos un sólido. Pero es absurdo utilizar eso porque para eso tenemos el canal difuso. Ya lo he explicado en muchos tutoriales, ¿vale? Sobre todo en el tutorial de Luber Subsurface Scattering. Lo dejo por aquí. Y vamos a continuar. Vamos a dejarlo, por ejemplo, la mitad, pues para el principio. Luego tenemos la densidad. La densidad es simplemente hacerlo más transparente o menos transparente las partículas de la niebla en sí. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, 0,5, sería la mitad de esa intensidad de 10. Cuidado. No era como visto anteriormente. Bajamos a 1. Damos un render, ¿ves? De esta. Ahora, si yo, por ejemplo, esto lo bajo otra vez, por ejemplo, a 2 centímetros o 2 unidades, a un render lo dejo ahí, vamos a definir la altura. Importante, si yo utilizo la altura y en un exterior con la luz solar, si doy mucha altura, al final no voy a ver nada, ¿vale? Porque no va a llegar la luz a la cámara, se va a frenar en alguna altura. Pero si lo tenemos dentro de un objeto o dentro de un interior, no va a afectar para nada, ¿vale? Pero por lo tanto, para que lo sepáis, si estáis en el exterior y utilizáis la luz solar y le dais mucha altura, se verá negro, ¿vale? Bueno, aquí tenemos 100. Si mi cubo tiene una altura de 20, es absurdo que tenga 100. Si pongo 21, para asegurarnos, va a estar igual, ¿lo veis? Sí, un pelín menos aquí, pero bueno, casi igual. Entonces, si yo quiero que esté a la mitad del cubo, con poner 10, fija lo que ocurre. Tengo la niebla a mitad. ¿Esto para qué sirve? Pues muchas veces cuando tenemos una escena que queremos dar dramatismo, intriga, miedo, dentro de un cementerio, ¿no? En películas, se ve muchas veces que la niebla llega, por ejemplo, a los tobillos, ¿no? La niebla falsa. Suele ocurrir, pero muy poquitas veces en la vida real, ¿no? Pero bueno, ahí está esa opción, la tenemos. Vamos a poner, por ejemplo, 21, que es la altura del cubo. Lo dejamos ahí. Y ahora yo quiero que los filos
no sean tan duros, sino que haya como una especie de degradado, ¿no? Vamos a darle aquí. Vamos a ponerle, por ejemplo, pues vamos a ponerle un 5 de radio. Damos un render y fijaros ya que es mucho más suave. Es mucho más suave como estamos viendo ya aquí. Bastante más suave. No es tan duro. No se ve la forma del cubo tan pues como tal. Y eso podemos hacer un pequeño degradado, un pequeño fall-off. Podemos elegir por la densidad o por fall-off. Ya al gusto de cada uno. Y en función del objeto. En este caso lo vamos a dejar en 0. Y entonces ahora viene este apartado, el Light Mode. Para el Light Mode os tengo que preparar otra escenita para que lo entendamos mucho mejor. Vamos a salvarlo. Save as. Aquí. Y lo vamos a llamar B. Perdón. Aquí está todo vuestros tutoriales, ¿eh? B. Sí, hay que reemplazarlo. Y vamos a cargar el recent file. Si yo recuerdo bien, creo que era el 01, sí. Vale. Cerramos esto. Y aquí tenemos esta pequeña escena con dos avispones. ¿Vale? Tiene 3 luces, un ambiente de relleno así azulilla, con muy poca intensidad, y estas dos, ¿vale? Vamos a hacer un render inicial. Ya está configurado aquí el VRay Environment Fog. Da igual esto, porque no tiene textura, y el J tampoco, porque no estoy utilizando... No hace falta. Luego os voy a explicar cómo funciona esto aquí. Vamos a hacer un render de prueba para que veáis qué es lo que se ve. Aquí tenemos esos rayos tan chulos que lo explicaré luego en la segunda parte del tutorial, dentro de este. Vale, aquí estamos viendo esta especie de niebla, ¿no? Donde se ve que aquí hay 2 luces y afecta a la otra luz. Bien, entonces el Light Mode funciona pues, de 2 formas, porque realmente tiene estas dos que son esta y esta son iguales. El override y la intersección son iguales, y el uso de shape y añadir shape es lo mismo. Casi igual, no es lo mismo, ¿vale? Pero no vamos a entrar en materia. Con que sepáis estos 3, vais sobradísimos, de verdad, ¿eh? Si yo pincho en No Light, no va a coger ninguna luz. Por lo tanto, no vamos a ver ninguna niebla. No hay ninguna luz que entre dentro de esa niebla y rebote de alguna manera. Y tiña, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo activo el Scatter GI y tengo ninguna luz, las luces no va a proyectar esa niebla, esos rayos, ¿no? Ni se va a teñir, pero sí se va a teñir lo que es el ambiente, ¿vale? Con el Scatter GI, si le metemos más rebotes, pues mayor definición y mayor cantidad de luz va a rebotar, ¿no? Eso para que lo sepáis. Con el No Light es muy interesante, o lo podéis mezclar con este también, o con este. Este ya sabemos cómo funciona. Vamos a pinchar en el Override. En el Override, si hago un render, quito el Scatter, que sea mejor, va a aparecer como que todas están funcionando. No tiene sentido, ¿no? Pero si yo ahora, por ejemplo, cojo la luz rosa, que me encanta, y con el botón central la arrastro dentro del VRay Environment Fog, y vuelvo a hacer un render, fijaros que está aquí dentro ya, con esto activado, con el Override, y hago un render, fijaros lo que ocurre. Anda. Solamente es aplicada la luz que hemos metido dentro del VRay Fog. ¿Vale? Eso en 3D Studio Max, no sé si creo que se puede seleccionar, pero dentro de... Esto va dentro de una atmósfera, ¿vale? En este caso no lo estamos utilizando como atmósfera, sino lo estamos utilizando dentro de un objeto. Y fijaros qué cosa más curiosa, ¿no? Podemos tener esa posibilidad. Y encima vamos a añadir el GI también. Entonces va a haber una fusión de esta luz con la luz global. Que esta escena sí tiene luz global, ¿vale? Muy curioso. Vamos a dejarlo todo por defecto. Quitamos el scatter. Y ahora viene aquí un fallo. Un fallo que me ha escrito muchísima gente, pero muchísima de verdad. Si yo, por ejemplo, me meto dentro de la niebla, me voy a comer un mojoncito. No se va a ver nada. Es cierto. ¿Por qué? Porque es un objeto. Chicos, es un objeto. No tenéis que pensar como que es un volumen. Realmente no lo es. Tiene unas phase. Las phase, las que la atraviesa, ya no hacen nada. Os lo voy a explicar mejor. Vamos a cerrar aquí. Si yo ahora cojo y me meto... Vamos a ponerlo aquí para que se vean las líneas. Si me meto dentro del objeto, ya estoy dentro. Y hago un render, lógicamente no se va a ver nada. Cero patatero. Se va a ver la luz, el avispón, la luz y el avispón. No se va a ver nada. La sombra proyectada en el suelo y poco más. ¿Cómo hago yo para que se pueda ver dentro? ¿Vale? Porque daros cuenta que cualquier tipo de niebla,
Environment Fog en este caso, pero da igual el que uséis. Si lo usáis dentro de la atmósfera, estáis dentro de ella y se va a ver perfectamente, pero dentro de un objeto no. Entonces lo que vamos a hacer es borrar el objeto, lo eliminamos con suprimir, y vamos a coger, sé que si no recuerdo mal, en 3D Studio está los Gizmo. Bueno, aquí no damos Gizmo, tenemos lo que sería Volumen Primitives, esto es nativo en Maya. Vamos a coger una esfera, un cubo o hay un cono. Vamos a coger el cubo, que es el que estamos utilizando, y le vamos a dar las características similares a lo que teníamos antes con el objeto. Antes el otro era un mesh, no era. Vale, un poquito más. Aproximadamente lo vamos a meter dentro, por ahí, perfecto. Vale, entonces esto por defecto te trae estas opciones que son de Maya, nativo en Maya, y yo pues como que no va a funcionar. Si yo hago aquí un render ahora mismo, no va a hacer ningún efecto. Es como si hubiese nada, ¿vale? Entonces no me sirve. ¿Cómo quito esto y le aplico el Environment Fog? Pues muy sencillo, selecciono el volumen, esto es un volumen, y en donde pone asignar material, puedo dar el nuevo o el existente. No vamos a aplicar el material, vamos a aplicar el environment solo el environment. Aplicamos y ya ha desaparecido lo que traía por defecto. Y ya aparece el nuestro. Si hacemos un render, vemos que ya sí hay niebla. Si nos ponemos esta posición, obtenemos el mismo resultado que antes. Muy similar, ¿no? No, de hecho va a ser igual. Y es exactamente el mismo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero entrar dentro? ¿Qué ocurre? Pues ahora sí se va a ver, ya estoy dentro, ¿vale? Estoy dentro, vamos a hacerlo un poco más grande. Ahí, enorme, gigante. Ya estoy dentro. ¿Se verá o no se verá? Ahí, que se ven los dos avisponcillos, que me gusta mucho. Vamos a hacer un render. Y ya sí se ve y estoy dentro de la niebla, ¿vale? Es la solución al problema. Lógicamente no podéis entrar dentro de un objeto y que éste emita niebla dentro. Solo lo que estamos viendo es el resultado en las paredes o las faces exteriores. En este caso, necesitas de un volumen. Ya podemos utilizar tanto el cubo, podemos utilizar el cubo como la esfera o como el cono, el que queráis, ¿vale? Así está bastante interesante, ¿no? Bueno, vamos a seguir con la explicación. Vamos a volver al otro lado. Habíamos quedado por aquí. En la B, ¿no? Bueno, volvemos al cubo. Y vamos a ver lo que es el apartado de lo que sería la textura, ¿no? Que aquí vamos a generar otro problema, que hay un tutorial muy bueno sobre esto, que explica menos que yo, pero está bastante interesante para iniciaros. En Environment Override Fog tenemos el apartado de poner texturas, ¿vale? Si yo vengo aquí, vamos a poner, por ejemplo, la previsualización de Real Time de Override, la activamos, tenemos aquí nuestra niebla, que es muy cookie, y si pinchamos en lo que sería la densidad, por ejemplo, y os recomiendo que utilizáis 3D texturas procedurales. Puede ser exactamente de 2D también, ya que tenéis que aplicarle un mapa de webs, ¿vale? Pero en este caso, como es sencillito. Y el tutorial solamente ponía el Marble. El Marble funciona. Me ha escrito muchísima gente diciendo que estos no funcionan con Override, pero que este sí. O sea, el Marble sí. Aplicamos el Marble. Vamos a bajar esto para dar un poco más de contraste. Antes de nada, para los que no sepan, aquí tenemos el Place 3D Texture. Esto es como vamos a llamar una proyección tridimensional. Entonces, si pinchamos aquí en el Fit Group Box, la proyección me la adapta al objeto, o lo más cercano al objeto. La podemos hacer, es interactiva, podemos hacerla más grande, más chica, lo que queramos, ¿vale? En este caso me viene bien así. Vamos a venir por aquí otra vez y fijaros que sí funciona. Se ve perfectamente la definición de como zonas más claritas, ¿no? Está funcionando perfectamente lo que sería ahí el material. Vale, si aplicásemos otro material, el que sea, cual sea, no va a funcionar. Eso está claro. Pero ¿por qué no va a funcionar? ¿Y por qué no lo explican? No lo sé. Vamos a romper la conexión. Bueno, antes de nada, vamos a entrar aquí dentro. Y quiero que veáis en el Color Balance que no hay ninguna opción que se llame Alpha is Luminance. No hay ninguna opción. Por lo tanto, el alfa es Luminance, ¿vale? Vamos a romper las conexiones. Rompemos. Y vamos a aplicar de nuevo un material 3D.
procedural. Vamos, por ejemplo, Cloud. A mí me gustan las nubes, pues vamos a aplicárselo, ¿vale? Y si os dais cuenta, si yo bajo esto a negro, se tenía que hacer transparente. Pero no se hace transparente. O sea, esto me está diciendo a mí que no está funcionando. Antes de nada, vamos a el place, vamos ahí, a agrupar a la forma del cubo. Y no funciona, para nada. ¿Por qué no funciona? Nos vimos aquí al color balance y ahora aquí sí me aparece esta cajita, ¿vale? Porque podemos hacer que esto sea color que esto sea color o que esto sea negro y que sea transparente. Aplicando aquí. Si activamos esto, automáticamente ya funciona, ¿vale? Quiero que lo sepáis, que lo tengáis muy claro. Es muy importante y aquí ya podemos definir la profundidad, el contraste, lo que queráis, a vuestro gusto, ya eso ya lo que más guste. Antes de nada, de configurar aquí, voy a explicar rápidamente en qué consiste la calidad. Aquí, lógicamente aquí podemos hacer que esto sea más duro. Podemos decir que el Fog Distance sea 1 y lo vamos a hacer más duro, ¿vale? O que el Fog Distance sea de 5, más suavecito. Eso ya lo vais configurando vosotros y ya lo vais viendo. Inicialmente vamos a dejarlo en 2, que se ve bastante bien. Perdón, 2 o en 5. 5. No, en 2. Lo dejamos en 2, que se empieza aquí a apreciar un poquito. Lo echo para atrás. ¿Vale? Ahí. Vamos a bajar un momentito. Veis que aquí la sombra ya hay huecos. Aquí también hay zonas más claras. O sea, va cambiando la densidad. Entonces habrá zonas en función de la textura que utilicéis, donde habrá más densidad y donde será transparente. Y ya hemos dicho que en Ray Machine vamos a configurar la calidad. Ya aquí esto me da igual, ¿vale? Esto desaparece, esto funciona, pero esto no. Entonces, ¿cómo damos la calidad a esto? Pues muy sencillo, aquí tenemos un cubo de 20 por 20 aproximadamente, ¿no? Entonces, aquí tenemos para definir el tamaño del paso. El paso, vamos a llamarlo la definición, un saltito. Entonces, me está diciendo que en una unidad, si mi cubo tiene 20, va a hacer un salto, va a tener una unidad. Otro. Es como la definición por píxel, parecido, ¿no? Entonces, si yo aumento, va a tener menos definición. O sea, va a generar un píxel y otro píxel, para que os hagáis una idea, ¿no? Esta metáfora. Y tiene menos definición. Por lo tanto, encima va a ser menos denso. Si queremos darle más definición, que esto va a incrementar muchísimo los tiempos de render, pues habría que bajarlo, por ejemplo, a 0,1. Y esto lo que hace es que vamos a tener más definición. Pero, como os dais cuenta, no funciona apenas, no se mueve el real time. Vamos a dejarlo en 1 y le bajamos así y ya veis que sí se actualizó, ¿no? Bueno, esto sería el máximo de píxel o el máximo de pasos, ¿no? O de saltos, ¿no? Porque queremos que tenga. O sea, aunque aquí yo lo configure súper pequeño, no va a tener más de 1000. Si lo configuro pequeño y le pongo... Pero esto, os digo en serio, un sacrificio bastante grande, brutal, ¿no? Aquí, pues, la cantidad de sampleo pues, que va a tener, lo vamos a llamar subdivisiones dentro de cada salto. Y esto es la definición, ¿no? Más definido. Y esto es como darle un poco más de fuerza, más chicha al asunto. No hay más que explicar, realmente. Un poquito más. Entonces, perdón. ¿Cómo os enseño esto mejor? Pues lo que vamos a hacer es crear unas nubes. Vamos a hacer unas nubes dentro de una escena. Entonces, esto lo vamos a parar. Y vamos a ir a la escenita, que si recordáis algunos... Creo que era la 3, sí. Quien me siga en el canal, un momentito de cargue, esta os va a sonar ya, ¿vale? Os voy a dejar también aquí el tutorial de cómo hacer esta iluminación exterior diurna base para que parezca realista vuestro render. Es la base y luego ya si ponen materiales va a quedar perfecto. Os dejo ahí el tutorial, ¿vale? Bueno, vamos a explicar el cambio, ¿no? Que tiene esta escena. Esta escena tiene aproximadamente aquí arriba como una especie de cubo. Esto es un objeto, no es un volumen, ¿vale? Porque no voy a entrar dentro, no me importa. Para cada función usaremos una cosa u otra. Y tenemos aquí configurado lo que sería un override fog. El objeto, como ya sabéis, tiene que tener un material de bitrate y dentro de ese material bitrate unido y linkeado lo que sería el override environment fog. Entramos dentro y las configuraciones, en este caso da igual la altura porque es un objeto. No importa, entonces le voy a poner la altura que tiene el objeto. No es esto, pero es un pelín menos, ¿vale? No importa la altura, porque no va a haber más niebla a partir de este margen. Es como un limitador, ¿no? Una caja. Por lo tanto, no se perderá la luz, ¿no? Pero si no estuviese y esto fuese en la atmósfera, importante que no abuséis de esta altura. Ya lo iréis viendo vosotros. Bueno,
La distancia he puesto esto aproximadamente, sus divisiones pues vamos a darle más cañita, ¿no? Bueno, en este caso tampoco, luego al render final, sí, el render final pues sí le doy un poco más de caña, ¿no? Vamos a ponerle ese sí, vamos a ponerle 64, venga, 64. Y el scatter activado. El Ray Machine está configurado de esta manera, tampoco hace falta mucho porque es muy grande. Y si os dais cuenta, vamos a darle aquí el material en el Density de, como explica antes, el de nubes, ¿no? Y para darle contraste, vamos a subirle un poquito más. Aquí vamos a dar una amplitud aproximadamente, si es que es muy grande, unos 10. Y una profundidad de 15 también. En principio no hay que tocar nada antes de activar esto, Alpha Illuminance, si no, no funcionará. Y en esto de aquí vamos a modificarlo. Vamos a poner números redondos por si queréis utilizarlo vosotros. Y sería aproximadamente unos menos 300. Esto es la posición, no tiene más historia. Vamos a poner redondo simplemente para que... Vamos a poner 300, venga, va. Y aquí el tamaño. Vamos a hacerlo más como un cubo rectangular. Por ejemplo, 230 y 230. ¿Vale? A partir de aquí se va a repetir. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, un render. Por aquí. Real time. Y a ver qué se ve. Fijaros que tengo aquí una nube bastante curiosa. Vamos a poner por aquí. ¿Lo veis? Es importante que esté activado el scatter. Importante, si yo desactivo el scatter os va a dar un fallo de nubes negras. Viene en la página web. Esto que estoy explicando sí viene en la página web, el resto no. Si yo lo apago, ¿ves? Salen nubes bastante oscuras. Que si lo estáis buscando, pues lo estáis buscando y lo vais a conseguir. El scatter, pues yo lo activaría, por ejemplo, y si no quiere mucho rebote, pues lo ajeno, ¿no? Para que esté entre ese negro y ese blanquito. Y bueno, aquí tenemos las que son las nubes. Bastante curioso, a mí me gusta bastante. Es que parecen de verdad. Bueno, ya sé que esto va a incrementar mucho los tiempos de render, así que puedo hacer ese sacrificio o decidir hacerlo con Photoshop en una postproducción con un montaje, ¿vale? Inicialmente voy a poner aquí un render para que veáis cómo queda. Render. Vamos a la posición. Tengo por aquí una posición grabada. Sí, ¿no? Sí. A nubes. Venga, vamos a hacer un render y ahora vengo. Bastante interesante, ¿no? Si hacemos el canal alfa, vemos las partes transparentes y las opacas, ¿no? Yo lo veo bastante interesante. Es un resultado muy curioso y tampoco ha tardado mucho más, ¿eh? Ha tardado, si el otro me tardó, que no me acuerdo, pero a lo mejor un incremento de un 5%. Para una animación sí viene bien que no lo hagáis en postproducción, ¿vale? Y os metéis dentro de las nubes, esas cosas que mováis, o que mováis las propias nubes. Puede tener animación, ¿vale? Dicho esto, vamos a cargar para otro ejemplo, ya como hemos aprendido. Vamos a intentar crear los rayos de Dios esos, ¿no? O sea, rayos que entran por la ventana o que atraviesan las nubes, ¿no? Y que dan un efecto bastante chulo. Vamos, por ejemplo, a 2. Un segundillo. Sí, hay que poner... Se ha cargado 1,3, pero tarda un poquitín más, en previsualizar. No, por culpa del bitrate. Hay que cargarlo todo. Y aquí tenemos una escenita bastante sencilla, ¿vale? Vamos a hacer un render de prueba para que veáis cómo está configurado. Rendercillo por aquí. Un momentito, vamos a ver la cámara correcta. Render cam. No es publicidad, ¿eh? Es que está con otra cámara. Vale, y aquí tenemos lo que es la escena inicial, ¿no? Yo quiero darle más dramatismo a esta escena y realmente con esto no hay ningún material, no tiene chicha, pero sí tiene un poco de modelado, pero chicha no tiene. Entonces, ¿cómo le puedo dar dramatismo, no? Pues ya sabemos que primero vamos a meter una niebla, quiero que se meta bien dentro, o sea, vamos a quitar esto, realmente no va a influir para nada. Quitamos a esa pared y vamos a activar la niebla. ¿Cómo activamos la niebla? Dentro de una atmósfera, principalmente, os he explicado siempre de un objeto o desde un volumen. Y nos falta el tercero, sería desde una atmósfera. Pues muy sencillo, vamos aquí a Override, Setting, Overrides y en Volumetrics activamos lo que sería el uso de un environment de volumen, en este caso Fog.
Vamos aquí a Volumetry y Environment Focus. Si queréis activar esto para que tenga una, pues, por ejemplo, una configuración del GI y del sampleo, ¿no? Bueno, dicho esto, pinchamos aquí o pinchamos aquí, como queráis. Y aquí tenemos la configuración inicial. Si yo hago un render ahora mismo, lo que voy a ver es esta luz que tengo aquí. Voy a ver eso, un poco más. Por la configuración que tiene. Inicial. Pero, ¿veis? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué ocurre esto? Como os expliqué antes, porque la distancia es muy corta a la que empieza a teñir la luz. En este caso, pues, si nos vamos aquí, vemos que tiene una distancia aproximadamente de unos 10. Mi escena es bastante más grandecita, ¿vale? Un poquitín más grande. Vamos a darle una fold distance de aproximadamente de unos 100, ¿no? Para que haya más. Aquí la altura no influye. ¿Por qué no influye? Si yo puedo poner aquí tranquilamente pues, 250, que no va a influir porque no hay luz solar. La luz está muy cerca de la cámara, por lo tanto, da igual la altura que tenga, no va a afectar para nada. Lo que sí va a hacer es que va a quitar esa pequeña contribución que tiene el cielo, pero poco más. Entonces, hacemos un render, a ver qué ocurre. Bueno, la subdivisionamos de la 64, que tenga pues calidad. Igual que aquí, tengo activado eso por las luces también 64, y si te ponen un material con reflexiones y tal, igual, ¿vale? Y hacemos un render, a ver qué ocurre. Bueno, ya ese dramatismo se está consiguiendo. Pero tengo aquí 3 luces y no me vienen los rayos de Dios. Esos rayos de la luz ahí atravesando la ventana, que quedan muy chulos en muchas películas. ¿Cómo se consigue eso? Hay 2 formas de hacerlo. Con la niebla activada, por supuesto. Y la primera forma es tener una luz muy pequeñita y con mucha intensidad. Y que esté cerca de un objeto. En este caso vamos a poner, por ejemplo, vamos a crear aquí una luz rectangular extra. Usamos aquí en T, para Target. Vamos a ir por aquí. Y lo vamos a poner por aquí aproximadamente. ¿Tengo bloqueado esto? Sí. Y nos vamos a ir por aquí. Y que choque, por ejemplo. Vamos a desplazarla. Un segundillo. Aproximadamente ahí. Perfecto. Vamos a irlo por aquí. Y si os fijáis, va a generar un choque con este objeto. Entonces, bueno, por aquí mamillos. Centramos un pelín más. Y subimos un pelín más. Ahí ya. Ya tengo esa luz. Entonces, si yo hago un render con esa luz, inicialmente se va a ver una chispita, poquito. Hay que tener en cuenta que pierde mucha intensidad por las luces dentro de eso, ¿no? Sí ilumina el objeto, pero no me genera esa cantidad de rayos que yo quiero, ¿no? Entonces vamos a hacer una luz un poco más pequeña, en este caso 0,5 por 0,5 y damos una intensidad de 260, por poner un precio. Y lógicamente, si queremos que haya calidad, pues en en Sampling le daríamos 32, 64, ¿vale? Es en el caso que nosotros pues, vamos a hacer un render final, ¿vale? Aquí no importa, no voy a dejar que renderice. Y vamos a ver si ocurre ese efecto. Fijaros que ya se empieza a delimitar la luz por aquí. Y aquí ya se empieza a ver un poquito esa especie, ¿no? De pequeños rayos. Se aprecia muy poco porque tiene muy mala calidad. Pero si os dais cuenta que ya se empieza a ver, ¿vale? Pero vamos a dejarlo así inicialmente. Voy a borrar esta luz. Y otra forma de hacerlo, la segunda forma, sería... Si nos venimos aquí en la perspectiva, tengo aquí aproximadamente 3 luces. Y lo que voy a hacer es darle direccionalidad suficiente para que se genere ese tipo de intensidad. Entonces, os recomiendo direccionalidad entre 0,85 y 0,95, ni más ni menos, ese es el rango, ¿vale? Si no, produce fallo o no se genera lo que sería ese efecto, ¿no? Vamos a poner 0,9 en esta también 0,9 y aquí, perdón, 0,9 también. Y vamos a hacer un render desde la render cam. Vamos a rotar un pelín por aquí. Vale. Y aproximadamente ahí está muy bien. Hacemos el render. Yo voy a pararlo. Y creo que observéis como ya sí se aprecia bastante bien lo que sería esos rayos, ¿no? Entrando, como se ve aquí perfectamente delimitado por lo que es la palillería de esa ventana y qué efecto, el dramatismo está conseguido. Lo voy a parar y luego voy a poner render final. Voy a hacer otra toma mejor.
y os lo pongo ahora mismo. Bueno, ¿qué os parece el resultado? ¿Es una pasada? ¿No es una pasada? Sinceramente merece la pena, en algunos casos, ese sacrificio de render y conseguir estos efectos bastante chulos. Ya sabéis que si queréis darle más intensidad al efecto, activar el glare y el bloom, ¿vale? Que mejora muchísimo vuestro render. Así que nada, MediaTuber, si os interesa este material o conocéis a una persona que le puede interesar, compártelo con esa persona. Y ya sabéis que dándome un like y suscribiéndolo al canal me apoyáis muchísimo. Así que nada, MediaTuber, un fuerte abrazo y hasta el próximo video tutorial. ¡Chao!